Hola, mi nombre es Daniela Chaile, soy bioquímica, residente de microbiología de segundo año y realizo mi residencia en la nueva maternidad de la provincia de Córdoba. Voy a contarles un poco acerca de la infección urinaria en el recién nacido. Como sabemos, la infección urinaria es una de las infecciones más frecuentes que afecta tanto a adultos como a niños y también es muy común en el periodo neonatal. Estas infecciones se van a diferenciar de las de los lactantes y los niños mayores, tanto por los factores de riesgo que presentan como por el tratamiento y su pronóstico. La ITU en el recién nacido puede ser adquirida por la comunidad, como es en el caso de los recién nacidos que ya fueron dados de alta y reingresan por ejemplo, algún síndrome febril. También puede ser nosocomial, que son las que se dan en el caso de los recién nacidos pretérmino. Y para esto tenemos que saber que estos bebés van a estar durante mucho tiempo internados en las terapias y también van a estar siendo sometidos a distintos procesos que son invasivos. Es por esto que tienen una muchísima mayor incidencia en comparación a los recién nacidos a término. Los recién nacidos a término son los bebés que nacen entre la semana 37 y 41 aproximadamente, mientras que los recién nacidos pretérmino, su gestación se ve interrumpida antes de la semana 37. En nuestra maternidad trabajamos con recién nacidos, dentro de ellos los prematuros extremos, que tienen 25 semanas de gestación en adelante y muchos de ellos pesan menos de 1000 gramos. Bueno, todas estas características y esta información nos va a ayudar a entender más los factores de riesgo que presentan estos pacientitos. Uno de estos, muy importante, es la inmadurez del sistema inmunológico, que va a estar acompañado de la inmadurez de muchos otros órganos y sistemas. Tenemos que situarnos entre la semana 22 y semana 32 de gestación y en ese momento ocurre el desarrollo de las células T fetales. También hay una maduración de los receptores de reconocimiento de patrones antimicrobianos y además se está desarrollando la inmunidad pasiva. Esta inmunidad pasiva se realiza a través de la placenta por una transferencia de anticuerpos maternos hacia el feto. Entonces, en el caso de un parto prematuro, tenemos que pensar que todos estos procesos del sistema inmune que se están generando se ven interrumpidos y es por esto que el recién nacido va a presentar un altísimo riesgo de desarrollar no solo infecciones urinarias, sino que también cualquier tipo de infección. Este riesgo lo vamos a ver mucho más incrementado en los bebés que nacen con muy bajo peso. Por lo que entonces la inmadurez de los sistemas va a estar relacionada inversamente a la edad gestacional. Por otro lado, tenemos los antecedentes maternos de ITU. La ITU durante el embarazo puede presentar complicaciones, tanto maternas y fetales, como por ejemplo un parto prematuro, una ruptura de membranas, bajo peso al nacer, desarrollo de infecciones y aumenta la mortalidad perinatal. Como vemos, esto hace todavía que aumente ese riesgo en caso de que ocurriese un parto prematuro. Las anomalías anatómicas también van a ser factores de riesgo importantes en estos pacientes. Podemos encontrar las obstrucciones, que son anormalidades en la uretra o uréteres que causan un éstasis de flujo urinario. Tenemos el reflujo vesicouretral, en el que el paso de la orina va desde la vejiga hacia las vías urinarias superiores, en el sentido contrario en el que normalmente debería ir. Esto es algo congénito que se da en estos recién nacidos
y puede ser primario o secundario. Y más que nada se debe a un, un fallo en el cierre de la válvula que se encuentra entre el uréter y la vejiga, y al no cerrarse de forma correcta, la orina va a pasar, va a ascender hacia los riñones. Otra causa también puede ser una obstrucción en la uretra o los uréteres que va a causar que haya un vaciado incompleto de la vejiga o que el problema esté en la vejiga y, por ejemplo, los nervios que están controlando su contracción y su relajación no estén actuando de manera correcta. Por otro lado, tenemos la vejiga neurogénica que se da en los recién nacidos que presentan mielomeningocele. El mielomeningocele es la aparición o la formación de un saco, generalmente en la parte baja de la espalda, y se da por un mal cierre o una falla en el cierre de las vértebras, por lo que se escapa, por así decirlo, parte de las meninges, la médula espinal y líquido cefalorraquídeo, por lo que ese saco va a contener esas tres cosas. Al verse, al verse afectado el sistema nervioso, esto va a producir justamente que los nervios que inerven la vejiga tengan, tengan una disfunción, por lo que también va a haber un vaciado incompleto de esta. Como sabemos, durante la etapa adulta, el sexo más predispuesto a desarrollar infecciones del tracto urinario es el sexo femenino. Este riesgo se ve aumentado durante el embarazo, ya que ocurren distintos cambios fisiológicos que van a predisponer a la mujer aún más a desarrollar estas infecciones. Por ejemplo, algunos cambios son los cambios hormonales que presentan, el aumento del tamaño del útero que va a comprimir la vejiga y los uréteres, y además tiene un aumento del más del 50% de su volumen circulante, lo que va a aumentar su filtrado glomerular, haciendo que haya un éstasis del flujo urinario. Contrario a todo esto, en la etapa neonatal, el sexo masculino representa un factor de riesgo. Y esto tiene que ver más que nada con la colonización periuretral que presentan estos recién nacidos. Incluso en algunos estudios se evaluó esta colonización periuretral y también se estudió el efecto de la circuncisión y cómo esta disminuye la incidencia de ITU al disminuir la colonización, comparándola con los recién nacidos no circuncidados. Otro dato muy importante es que alrededor de las 37 semanas de gestación, la microbiota materna del útero, de la placenta, del canal vaginal y de toda la zona perivaginal va a modificarse para poder promover en el recién nacido una colonización de microorganismos. Y estos microorganismos van a tener como objetivo protegerlo frente a distintos procesos infecciosos. Cuando el parto es por vía vaginal, este microbioma que se genera va a ser aún mejor, potenciando esta protección inmune. Pero en el caso de los recién nacidos prematuros, que muchos no llegan a ni cerca de las 37 semanas de gestación, la gran mayoría nace por cesárea. Entonces, este proceso de colonización y protección se va a ver alterado. Todo esto sumado a los tratamientos prolongados que tienen con antibióticos van a aumentar 3 veces el riesgo a que sufran infecciones. Con respecto a las manifestaciones clínicas, los recién nacidos no presentan manifestaciones específicas, sino que pueden tener fiebre, vómitos, letargia. En los casos de los prematuros
extremos pueden tener apnea, hipoxia, taquipnea, etc. Los agentes etiológicos más aislados son los bacilos gram negativos como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. También se aíslan en un menor porcentaje cocos gram positivos como los enterococos. Si bien no es una bacteria, Cándida tiene una altísima incidencia en recién nacidos internados en las terapias intensivas neonatales. Esta incidencia ha aumentado muchísimo en los últimos años y está asociada a los procedimientos invasivos y prolongados a los que son sometidos estos recién nacidos, como por ejemplo la ventilación mecánica, la nutrición parenteral, los catéteres venosos centrales, etc. Además de esto, también presentan complicaciones comunes para su estado crítico y em, su edad gestacional, como por ejemplo la enterocolitis necrotizante. Cándida tiene una característica que es muy invasiva y en estos recién nacidos se va a diseminar con muchísima facilidad y siendo posible su aislamiento desde sitios como no solo la orina, sino también la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Los principales blancos son el tracto genitourinario, el globo ocular y el sistema nervioso central. Es por esto que muchas veces, si tenemos un resultado positivo en un urocultivo, es muy probable que luego lleguen muestras, no solo en el caso de Cándida, sino que con los otros agentes etiológicos también es posible que ocurra esto, pero es muy común que con Cándida llegue luego un hemocultivo o, por ejemplo, secreciones bronquiales o líquido cefalorraquídeo para poder ser analizados. Por otro lado, tenemos Proteus mirabilis y Proteus vulgaris, que están más que nada relacionados a los aislamientos en pacientes que tienen reflujo vesicouretral. Bueno, para poder realizar el diagnóstico microbiológico necesitamos una muestra de orina. Y todo el proceso desde la toma de esta muestra y su procesamiento va a presentar un desafío tanto para el equipo médico como para el laboratorio. Y esto se debe al estado crítico en el que se encuentran estos bebés. Muchas veces estos recién nacidos, más que nada los prematuros extremos, van a estar en algunos momentos en oligoanuria o anuria, por lo tanto, esto va a ser muy difícil, esto va a ser muy difícil la recolección de una muestra, tanto de orina como de sangre, porque van a estar en un estado muy, muy crítico. A diferencia de otros grupos etarios, la recolección de la muestra se ve muy limitada debido a la condición de los pacientes y a que ellos no controlan los esfínteres. La muestra ideal o lo más recomendado es la recolección por punción suprapúbica, que aunque es muy invasiva, tiene un mínimo grado de contaminación. También se puede obtener a partir de una sonda, que esta no es equivalente a la punción suprapúbica porque pasa a través de la uretra colonizada, pero en algunos casos es la mejor opción, evitando ser tan invasivos con los recién nacidos, pero muchas veces las muestras obtenidas a partir de la sonda tienen eh, un alto grado de contaminación, por lo que se termina solicitando una nueva muestra. Como toda muestra para urocultivo, en el caso de que no sea sembrada o procesada en ese momento, debe ser refrigerada y debe estar correctamente identificada. Además, debe estar acompañada de alguna ficha que tenga todos los datos posibles acerca del paciente, como la edad gestacional, los antecedentes maternos, las sospechas y si tiene o no alguna enfermedad de base. Además, también es muy importante que se aclare si está recibiendo algún tratamiento antibiótico.
Una vez que nos llega la muestra al laboratorio, lo que hacemos es sembrarla con una onza calibrada en 2 medios de cultivo. Agar cromogénico, en nuestro caso utilizamos el CPS, y agar sangre o agar chocolate, esto más que nada por si están presentes microorganismos más exigentes. A diferencia del procesamiento que realizamos en las pacientes adultas, la siembra se realiza en el mismo momento en los 2 medios de cultivo. En el caso de las adultas, lo que hacemos es sembrarlas en el medio cromogénico, luego comparar si hubo crecimiento o no, y en el caso que no hubiera, pero sí hay una respuesta inflamatoria, recién ahí la sembramos en agar sangre o agar chocolate. En este caso se las siembra en ambas y se las incuba 48 horas, como a todas las muestras que provienen de los neonatos. El agar saburo lo vamos a utilizar solamente en el caso que ya haya una sospecha de presencia de hongos. Si bien contamos con un autoanalizador de orinas, donde evaluamos tanto el sedimento como la tira reactiva, generalmente la muestra que recibimos es muy escasa por el estado crítico, como les conté, en el que están estos pacientes. A partir de la cámara de Neubauer podemos realizar el recuento de leucocitos y determinar si hay o no una respuesta inflamatoria. Esta observación al microscopio también nos va a permitir ver la presencia de microorganismos y en estos casos realizamos la coloración de Gram para poder tener una idea de qué tipo de microorganismo está presente y poder brindarle esta información preliminar al equipo médico que necesita esta información con muchísima urgencia. Los criterios de jerarquización dependen de si el cultivo es polimicrobiano o monomicrobiano. En los casos de los cultivos polimicrobianos se solicita una nueva muestra. En estos casos, cuando hay una fuerte sospecha de infección urinaria o de una posible sepsis, lo que se recomienda es, en el caso de haberla recolectado por sonda, cambiar esa forma de recolección y recolectarla a partir de una punción suprapúbica para poder volver a realizar este urocultivo y que sea con un menor grado de contaminación. En el caso de los cultivos monomicrobianos se evalúa si hay uropatógenos, estos se jerarquizan, y en el caso que haya colonizantes de piel, solamente se van a jerarquizar si el recuento es mayor o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Como sembramos en 3 estrías con el lanza calibrada, vamos a poder obtener el recuento semicuantitativo dependiendo del crecimiento en estas estrías. Si hay un crecimiento solo en la primera estría, vamos a tener un 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. En el caso que haya crecimiento en las 2 primeras, un 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, y crecimiento hasta la tercera estría, 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Para la tipificación, el medio cromogénico nos brinda algunos datos, como por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, que podemos ver las colonias rosadas. Tenemos también un sistema automatizado, que es el Fénix, donde hacemos el inóculo y largamos unos paneles para poder obtener la identificación completa del agente etiológico. Con respecto al antibiograma, el esquema inicial que se realiza para los recién nacidos en los casos de los aislamientos de bacilos gram negativos, que son los que es el mayor porcentaje que tenemos, son los nitrofuranos, ampicilina, cefazolina, ceftriaxona y ampicilina. Este esquema también
es el mismo que se realiza en las mujeres embarazadas. Por último, solamente a modo de cierre, es recordar que para obtener resultados confiables y que estos sean emitidos al equipo médico para que tomen decisiones y tratamientos, debemos respetar y hacer cumplir la fase preanalítica, que incluye la toma de muestra y toda la información que se nos brinda sobre el paciente. También el procesamiento de la muestra, siguiendo distintos protocolos y cumpliendo con las técnicas. Y con estas dos primeras fases eh, siendo respetadas, podemos tener una buena interpretación de los resultados y poder informarlos. Bueno, aquí les dejo la bibliografía por si quieren consultarla, y también les dejo mi mail por cualquier duda o consulta, y quería contarles también un poquito acerca de nuestra nueva maternidad. El laboratorio cuenta con residencias en microbiología, en química clínica y en perinatología. Esta última es la única residencia que se realiza en el país, y además también en la provincia de Córdoba se puede realizar la especialización en perinatología. Las otras orientaciones, tanto química clínica como microbiología, tenemos durante nuestro primer año una formación en ambos grupos de pacientes que integran toda esta perinatología, tanto las mujeres embarazadas como los recién nacidos, donde aprendemos todas sus patologías y sus condiciones. En el caso de microbiología, nosotros eh, todo nuestro conocimiento tenemos que adaptarlo a el estado en el que se encuentran estos pacientitos. Y otra cosa que también les quería comentar es que hace unos meses la nueva maternidad cumplió su primer año en este edificio que se ve en la foto, que cuenta con 3 unidades de terapia intensiva neonatal y 3 unidades de cuidados intensivos neonatales. En conjunto, hay aproximadamente unas 100 incubadoras que en algunas épocas están saturadas de recién nacidos porque recibimos de toda la provincia. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.